Hola, buenos días. Vamos a ver la forma canónica de una función y decimos que una función está en la forma canónica cuando está como una suma de min términos o un producto de max términos. Y vamos a ir explicando a detalle cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, tenemos la siguiente función, f igual a x por y más z. Y nos preguntamos si está en la forma canónica. Vamos a expresar la forma canónica ahora de otra manera. Decimos que una función está en la forma canónica si cada término tiene todas las variables. Aquí tenemos dos términos y observamos que esta función tiene tres variables que son x, y z. El primer término tiene dos variables x y y, pero le falta z. Al segundo término le faltan dos variables, entonces no está en la forma canónica. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner f, vamos a llamarle este f1 y este f2. f2 va a ser igual a ab, abc más a', b', c más a, b', c'. Nos preguntamos si esta función 2 está en la forma canónica. Observamos que tiene tres términos y cada uno de estos tres términos tiene las tres variables que son a, b y c. Esta es una función en a, b y c y está en la forma canónica. Por cada uno y todos sus términos tienen las tres variables. Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a llamar f3. f3 va a ser igual a, vamos a ponerlo así, x más y por x' más z' por y' más z. Ahora, observen que en esta función son términos que se están multiplicando. En la primera función tenemos términos que las variables se multiplican y cada uno de estos términos se suman, igual f2. Pero aquí tenemos entre paréntesis términos donde las variables se están sumando. Y en el primer término tenemos x y y, en el segundo x', z', en el tercero y', z. Es una función de tres variables que son x, y z. Entonces no está en la forma canónica porque cada uno de sus términos no tienen todas las variables. Vamos a ver otro ejemplo. f4. f4 va a ser igual a x más y' por x' más y. Ahora, aquí de nuevo observamos que tenemos dos términos y cada uno de estos términos tiene dos variables. Es una función de dos variables, solamente aparece x y y. Entonces esta expresión está en la forma canónica, porque cada uno de sus términos, que solo son dos, tienen todas las variables. Ahora, vamos a ver el concepto de min términos y max términos. Voy a poner una tabla. Primero una tabla de dos variables. Con dos variables ya sabemos que tenemos cuatro combinaciones: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y tenemos nuestra función f, que podría ser, por ejemplo, 0, 0, 1, 1. Ahorita lo estoy poniendo al arbitrario, por ejemplificar. Bueno, observen que cada combinación es el equivalente al número decimal. Por ejemplo, este es el 0. Este número binario de dos dígitos, si lo convertimos a decimal, va a ser el 1. Este siguiente va a ser el 2 y este el 3. Ahora, nosotros en vez de poner 0, 0 lo podríamos poner con variables. Entonces voy a generar la tabla otra vez, esta misma tabla, pero voy a utilizar las variables. Entonces en vez de 0, 0 aquí podría poner x' por y'. Observen que estoy cambiando. Entonces x vale 0 y la pongo negada.
y vale 0 aquí en esta primera combinación, entonces la pongo negada aquí. En la siguiente, en la fila 1, aquí en esta parte, x vale 0, entonces lo ponemos negada, y y vale 1. Ponemos sin negar. Aquí también, aquí en esta siguiente combinación 1, 0, x vale 1, lo ponemos sin negar, y lo ponemos negada. En la última combinación, x y y valen 1, entonces ponemos x, y sin negar. Ahí está. Hicimos el cambio de 0 o unos por la variable negada o sin negar. A cada uno de estas combinaciones le llamamos mintérmino. Entonces este es el mintérmino, voy a recorrerlo. La primera combinación le llamamos mintérmino 0. Vamos a denotarlo por una m minúscula y un subíndice que es correspondiente al número en decimal. Entonces aquí la siguiente combinación va a ser el minitérmino 1, la siguiente combinación, el minitérmino 2 y el minitérmino 3. Esta función particular que tenemos aquí vamos a llamar f5. Le voy a llamar f5, es otra función. Esta función f5 la voy a expresar de esta manera. f5, observen que vale 1 para la combinación 1, 0 y para la combinación 1, 1. Entonces le corresponde el mintérmino 2 y el mintérmino 3, que sería x por y'. X por y' corresponde a la primera combinación donde la función vale 1, más x por y. Esta función está expresada en la forma canónica porque es expresada directamente de la tabla de verdad de los minitérminos. Podríamos expresarlo también como m2 más m3. ¿Sí? Esta es la forma canónica. Ya sabemos que el mintérmino 2 es x, y', y el 3 es xy, sabiendo que es una función de dos variables. Antes de ponerles otro ejemplo, vamos a seguir trabajando con esta misma función. Voy a borrar esta parte. Aquí le voy a poner minitérminos, porque ahora vamos a ver los maxitérminos con dos variables. Entonces nuevamente para los minitérminos las variables se están multiplicando, y si la combinación es un 0, si la variable vale 0 la ponemos negada, y si vale 1 la ponemos sin negar. Ahora, para los maxitérminos las variables se van a sumar, y si tenemos un 0 vamos a colocar la variable sin negar. Si la variable vale 1, entonces la vamos a escribir negada. Empecemos con esta primera combinación donde x vale 0 y y vale 0. Entonces, como x vale 0, la ponemos sin negar. X más y, que vale 0, la ponemos sin negar. Ahora la siguiente combinación 0, 1. X vale 0 y vale 1. Entonces x la ponemos sin negar, más y, que iría negada porque vale 1. La siguiente combinación es 1, 0. X vale 1 y vale 0. Entonces x, como vale 1, la ponemos negada, más y, porque vale 0. La ponemos sin negar. La siguiente combinación, x y y valen 1. Entonces x la ponemos negada, más y negada. ¿Sí? Y estos son los maxitérminos. Vamos a denotar un maxitérmino con una m mayúscula y el subíndice m0, maxitérmino 1, maxitérmino 2 y maxitérmino 3. Y observen que si nosotros complementamos el minitérmino 0, lo que obtendríamos es el maxitérmino 0. Recuerden que cuando nosotros queremos complementar una función, en este caso un término, tenemos que complementar la variable y tenemos que complementar el operador.
Entonces al complementar x' nos queda x. Luego aquí hay un punto que no es necesario colocarlo, por eso no lo coloqué. Su complemento es más. Y luego complementamos la siguiente variable, y'. Su complemento es y. Y al revés también, por ejemplo m3, el maxitérmino m3, si lo complementamos lo que vamos a obtener es el minitérmino 3. Por ejemplo, vamos a complementar el maxitérmino 3. Recuerden que al complementar tenemos que complementar las variables y los operadores. Entonces x' lo complementamos y obtenemos x. Complementamos el operador más, su complemento es la multiplicación, aquí. Y complementamos la variable y', nos queda y obtenemos el minitérmino 3. Entonces minitérminos y maxitérminos son complementarios, son complementos. Una función la puedo expresar como una suma de minitérminos o un producto de maxitérminos. f5 lo expresé como una suma de minitérminos, donde la función vale 1. Y para expresarla como maxitérminos, observo donde la función vale 0. Entonces, f5 también la puedo expresar como un producto de maxitérminos. Y escribo cada término donde la función vale 0. La función f5 vale 0 en el maxitérmino 0. Aquí observen, en el maxitérmino 0 vale 0, entonces lo escribo. El maxitérmino 0 que sería x más y. Y también vale 0 en el maxitérmino 1. Entonces también lo escribo, que sería el maxitérmino 0, aquí lo tenemos, x más y'. ¿Sí? Y también lo podría expresar de la siguiente manera, como el maxitérmino 0 por el maxitérmino 1. Recuerden que aquí está el operador AND, pero no es necesario colocarlo. Entonces f5 en la primera expresión algebraica está como una suma, voy a escribirlo así, suma de minitérminos. Y en la siguiente está expresado como un producto de maxitérminos. Entonces también la puedo expresar de la siguiente manera. Suma canónica si está expresado con minitérminos. Entonces f5 es igual a la sumatoria en las variables x y y. Es importante anotar aquí cuántas son las variables de los minitérminos 2 y 3. ¿Sí? Que es esto que tenemos aquí. Y el producto canónico f5, el producto se denota con pi en las variables x y y. Nuevamente es importante saber cuántas y cuáles son las variables. El producto de los maxitérminos 0 y 1. Ahí está. Entonces podemos expresarlo en esta forma simplificada, ya sea suma o producto, o podemos expresarlo con m1, m2, m3, etc. o con los términos en las variables, términos algebraicos, x, y, z o a, b, c, dependiendo de las variables. Entonces aquí tenemos los minitérminos y maxitérminos. Aquí vamos a poner f5. Ahora vamos a ver un ejemplo con tres variables. Con tres variables tendríamos las combinaciones 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Y vamos aquí a poner los minitérminos. Los minitérminos y aquí los maxitérminos. Vamos a poner x, y y z.
Si la variable vale 0, se coloca negada. Si la variable vale 1, se coloca sin negar. Aquí todas valen 0 en esta primera combinación, entonces ponemos x', y' por z'. La siguiente combinación, x vale 0, y vale 0 y z vale 1, entonces colocamos x', y' por z. La siguiente combinación, x negada porque vale 0, y sin negar y z negada porque vale 0. La siguiente combinación, x vale 0, la colocamos x negada, y sin negar y z sin negar. En la siguiente combinación, x vale 1, lo colocamos sin negar, y vale 0, negada, z negada. La siguiente combinación es x, y negada por z. La siguiente combinación es x por y por z'. Y la siguiente combinación, x por y por z. De esta manera ya tenemos todos los min términos para la tabla de verdad. Ahora los maxi términos, ¿cómo quedarían? Recuerden que cuando la variable vale 0, se coloca sin negar. Si la variable vale 1, se coloca negada. Entonces tendríamos que x vale 0, lo colocamos sin negar, y además las variables se suman. X más y porque vale 0 más z. La siguiente sería x más y más z' porque vale 1. La siguiente combinación es 0, 1, 0. X vale 0, lo colocamos sin negar, más y vale 1, lo colocamos negada, más z vale 0. La siguiente combinación es 0, 1, 1. X la colocamos sin negar, más y negada porque vale 1, más z negada porque vale 1. La siguiente combinación, x la colocamos negada porque vale 1. Y la colocamos sin negar, más z también sin negar porque valen 0. La siguiente combinación es 1, 0, 1. Entonces x la colocamos negada, más y sin negar porque vale 0, más z negada porque vale 1. La siguiente combinación 1, 1, 0. X va negada, más y también va negada, más z sin negar. Y la siguiente combinación es x' más y' más z'. Ahora vamos a ver un ejemplo de una función con tres variables. Vamos a decir que aquí tenemos las variables x, y y z y nuestra función. Entonces vamos a poner las combinaciones que son 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Y nuestra función va a valer 0, 0, 1. Aquí vamos a poner un 1, un 0, un 1, 0, 0, 0. Así. ¿Sí? Solo como ejemplo. Entonces, esta función vamos a ponerlo como una suma canónica. Vamos a poner aquí suma canónica de f, esta función de esta tabla. Entonces f va a ser igual a la sumatoria en las variables x, y y z de qué min términos, donde la función vale 1. Vale 1 en el min término 0. Aquí anotamos 0. Vale 1 en el min término 2. Y vale 1 en el min término 4. Recuerden que es el número binario convertido a decimal. Este min término es el 4. Bueno, ahí está, ya lo tenemos. Pero también los podemos expresar como el min término 0 más el min término 2 más el min término 4. O también f la puedo expresar de manera explícita con las variables, donde el min término 0 es x' por y' por z'.
más el min término 2. El min término 2 es x', y, z', más el min término 4, que es x por y' por z'. ¿Sí? En cualquiera de estas tres formas es la suma canónica porque cada término tiene las tres variables. O lo podemos expresar como el producto canónico. Vamos a ponerlo producto canónico de f de esta función que estamos analizando. Entonces f es igual al producto en las variables x, y y z de los maxitérminos. Ahora vemos en la tabla donde la función vale 0 y vale 0 en el maxitérmino 1. También vale 0 en el maxitérmino 3. Vale 0 en el maxitérmino 5, en el maxitérmino 6 y en el maxitérmino 7. ¿Sí? Ahí está. Observen, habíamos dicho que los mintérminos y maxitérminos, por ejemplo, a complementar un mintérmino obtengo el maxitérmino, pues la función expresada como suma canónica es el complemento del producto canónico o viceversa. Bueno, entonces aquí en la suma canónica tenemos 0, 2 y 4. Y en el producto canónico tenemos los que no están en la suma canónica, o sea, el 1, el 3, el 5, el 6 y el 7, o viceversa. Bueno, vamos a poner otro ejemplo diferente. Voy a decir que f es igual a x más y, z. Ya sabemos que esta función no está en la forma canónica porque no es ni suma de mintérminos ni producto de maxitérminos. Voy a expresarla como la suma canónica. Aquí en este primer término le falta y y le falta z. ¿Qué puedo hacer para agregarle la variable y? Pues voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar por y más y'. ¿Cuánto vale y más y'? Vale 1. Entonces estoy multiplicando x por 1. Entonces no estoy alterando la función. Más aquí y por z y le falta la variable x. Para agregársela voy a multiplicar x más x'. Bueno, vamos haciéndolo paso a paso. Entonces aquí sería x por y más x por y'. Y en el siguiente quedaría y z por x más y z por x'. Ahora observemos, en el primer término le falta z, en el segundo le falta z también, entonces ya sabemos que tenemos que hacer. F va a ser igual a x por y por z más z', más este segundo término de aquí le vamos a introducir también la variable z, que sería x por y' por z más z'. Más, ahora este tercer término ya está completo, ya tiene las tres variables, pero lo vamos a ordenar, vamos a poner primero x, luego y luego z. Ahora este cuarto término ya está también completo, vamos a escribir primero x', y y z. Luego seguimos desarrollando y en este término quedaría xy z más xy z'. Ahora esto, el siguiente, xy' z más xy' z'. Y escribimos los otros términos que ya no tenemos que hacerle nada. x', y, z. Ya todos los términos tienen todas las variables y están ordenados, primero x, luego y después está escrita z. Voy a poner en azul para ser más claro. Este mintérmino, ¿cuál es? Es el mintérmino 7. Este es el mintérmino 6. Este, ¿qué mintérmino es? El 5.
este min término es el 4, este min término es el 7, este min término es el 3. Observen que se repite el min término 7. ¿Qué pasa cuando tenemos dos variables que se suman? Por ejemplo, si sumamos x más x, ¿qué obtenemos? Simplemente x. Entonces aquí solamente hay que colocarlo una vez. Y vamos a escribirlos en orden. Entonces f va a ser igual a, escribimos primero el min término más pequeño, que es el 3, que sería x', y, z, más, sigue el min término 4, x, y', z', más el min término 5, que es x, y', z, más el min término 6, es x, y, z', más el min término 7, x, y z. Y este min término 7 solamente lo escribimos una sola vez. Entonces f ya está en la forma canónica, pero también lo podemos expresar como el min término 3 más el min término 4 más el min término 5 más el min término 6 más el min término 7. O en una forma más compacta como la sumatoria en las variables x, y y z de los min términos 3, 4, 5, 6 y 7. Y si nosotros queremos el producto canónico, no tenemos que hacer todo este desarrollo que hicimos para agregarle a las variables y luego que estén multiplicando. Simplemente podemos decir que f es igual al producto de las variables x, y y z de los maxitérminos. Los que no estén como min términos deben de estar como maxitérminos. Entonces aquí le falta a esta función expresada como suma canónica, no tiene el 0, no tiene el 1, no tiene el 2. Entonces los que no estén aquí los escribimos como el producto, que sería el 0, el 1, el 2, el 3 sí está, 4, 5, 6, 7. Ahí está, sería esto. Este es el producto canónico. Y ya sabemos que podemos escribir como maxitérmino 0 por maxitérmino 1 por maxitérmino 2. Que esto es lo mismo que escribir x más y más z por el 1, que sería x más y más z', más el 2 por el 2, x más y' más z. Ahí está. Fue muy fácil encontrar el producto canónico una vez que tenemos la suma canónica.